Bueno, pues el caso Sosa, ese consejero tránsfuga de Coalición Canaria que ha terminado en la fila del grupo de gobierno y del Partido Socialista, ha llegado al Parlamento de Canarias. Uno dice que han llegado y se ha enredado todavía aún más. Luego se lo comentamos. Don Pedro Sanginés, don Pedro Martín, buenas tardes. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Yo bien. Una pequeña corrección. Sosa no ha terminado en las filas del Partido Socialista. Qué buena boca tiene, pues visto lo visto en muchas ocasiones. En la fila del Partido Socialista, en el grupo de gobierno que preside el Partido Socialista, con doña Dolores. Lo dije así. Sí. Pues me gusta que usted me corrija, don Pedro. Vamos a saludar a Andrés Martínón. Buenas tardes, don Andrés, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues antes dije don Pedro porque es que también hoy es una última hora que acaba de llegar y es que ya hay fecha, Andrés, para ese juicio por la famosa desaladora de Montaña Roja, Playa Blanca, en Playa Blanca. Hace ya por lo menos 6 años que fue eso, se produjo 6 o 7 años se produjo esa incautación, debido a que, en fin, se estaba prestando un servicio que entendía el consorcio, ¿no?, del Cabildo, entendía que no se estaba haciendo bien, ¿no? Lo cierto es que ya ese juicio se celebró hace casi un año. Sí, se suspendió. Se suspendió y se volvió a retomar, ¿no? En un principio la audiencia provincial decía que no le tocaba juzgarlo, y al final dice que sí, o que se retrotraía a Recife, y al final hay fechas, 16 y 17 de mayo y 24 y 25 de mayo. Aquí en Arrecife. En un principio en Arrecife. En Arrecife va a ser, sí. Y vamos a ver lo que ocurre. Ese juicio, sobre todo Pedro, bueno, se originó una polémica muy grande. En aquel entonces todas las fuerzas vivas iban contra Pedro Sanginés, era el que gobernaba, creían que lo habían cogido en un renuncio. De hecho, se escribieron muchas páginas sobre este asunto. No se pedía incluso la dimisión, ¿no? La dimisión, bueno, claro, como mínimo, eso era lo mínimo que pedían. Pero en cualquier caso, insisto, que lo curioso del caso es que una vez que se presentó y tal, la empresa que denunció a Pedro Sanginés se retiró y no presentó ningún... No solo la empresa, la Fiscalía también entendió que no debía seguir adelante con la acusación, ¿no? En este pidió caso el archivo de la Fiscalía, del caso. Y es verdad que, curiosamente, el juzgado el juicio perdió bastante valor, la instrucción sobre todo es la que perdió bastante valor, pero se celebró, ¿no? Una cosa. ¿Pero por qué? Curiosa. ¿Por qué? Dirá la gente, ¿cómo va a ser que la Fiscalía diga que no hay nada que juzgar? Que el perjudicado, que en este caso era presuntamente el Club Lanzarote, retira la querella y se celebra. Pues que la política es así. Y es que resulta que un representante en aquel entonces de Podemos, Carlos Meca, pues decidió... Que era la acusación popular, que también se puso en tela de juicio porque se decía que si no tenía ninguna vinculación con el caso, pues no estaba muy claro si podía estar o no. No, de hecho, hay jurisprudencia donde cuando la acusación popular no tiene ningún interés, en este caso era un interés puramente de Carlos Meca, que tenía un enfrentamiento total y absoluto político con Pedro Sanginés, ¿no? Eso era evidente, pero no terminó. Pero lo cierto es que ahora vamos a estar 4 días en un juicio que lo normal, porque no solo está Pedro Sanginés, hay también unos técnicos del Cabildo y del Consorcio, lo normal es que, según dicen la mayoría, termine en nada, porque si la... Bueno, yo ya no estoy muy seguro ya, si después cuando ya parecía que estaba ya todo fuera... Yo lo que creo es sentido común, el derecho. Si tú y yo nos llevamos mal, luego llegamos a un acuerdo, yo no sé quién tiene que meterse en medio para decir, no, continúen peleándose. Yo a veces creo en el sentido común de la justicia. En este caso, como decías tú, al final se ha arreglado porque no podía cobrar un servicio público como es el agua, en este caso la concesionaria, pero al final se llegó a un acuerdo y se llegó a un acuerdo incluso económico satisfactorio para el Cabildo. No recuerdo los números. Sobre todo para el Cabildo, pero sobre todo para los usuarios. Los usuarios que ya empezaron a recibir las tarifas que tenía todo Lanzarote, no la que Canal, en este caso el Club Lanzarote ponía a la gente de Playa Blanca, a una parte, a un sector de unos 8.000 personas de la gente de Playa Blanca. Es decir, la izquierda en aquel momento, lo lógico, si no hubiera sido Pedro Sanginés, es que hubiera apoyado esa medida que iba contra la empresa privada y que iba en defensa del interés general. Oiga, pero aquí en Lanzarote usted sabe que las cosas son distintas, ¿no? Y si lo hace, en este caso Pedro Sanginés, pues leña al mono, ¿no? Hombre, aprovecharon esa posibilidad para, en este caso Podemos o Carlos Meca para personarse. Ahí se quedó solo y es verdad que al final parecía que no iba a conseguir mucho, pero por una suspensión un poco rocambolesca
del juicio y decir el juzgado de la audiencia provincial que no tenía competencia y volver a devolverle el caso aquí a Lanzarote, pues se va a tener que repetir. Yo supongo que es la misma justicia, que tendrá el mismo punto de vista, aunque la justicia es interpretativa, que el anterior juzgado, y parece que no tiene mucho fuelle y que eso va a terminar en nada. Pero, aunque es verdad lo que dice Andrés, pero lo que dice Andrés, que cuando más pequeño, aquello de pueblo pequeño, infierno grande, cuando más el juez sabe menos, o sabe menos, o en este caso es de inferior categoría, normalmente después suelen ser corregidos en las audiencias provinciales. Sí, y que vamos a recordar que se le afeó a la jueza. Se le afeó la defensa de Pedro Sanginés, le afeó como diciendo, ante esta situación debe ser tal, no está, ahora no me recuerdo cuál era por el tema de los años que solicitaba. Efectivamente, había un defecto formal en la solicitud de la pena, además, y entonces, al tratarse de unos años, pedían más años de lo que podría. Claro, y la defensa le decía, le advirtió, vamos a decirle que le advirtió a la jueza. Entonces la jueza dice, al final, si se cura un saludo, alguien le debe decir, mira, ten cuidado porque puede tener razón. Pero sin embargo se la devuelve a la audiencia. Entonces ahora, entiendo yo que vuelve a la misma jueza. Entonces, si entramos en No, a la misma jueza no. Ahora creo que viene al juzgado creo que ahora el que lo juzga es la audiencia provincial. Es el juzgado de primera instancia. Es a la que le afearon. Claro. Es a la que le afearon, es a la jueza de aquí. Entonces, por eso digo, no va a pasar nada. Digo, bueno, yo ya no lo sé. No va a pasar nada, me refiero que en principio es verdad que cuando ¿Una inhabilitación? Con eso ya. Por eso digo que este tipo de cosas, si en un juzgado a lo mejor, en el Tribunal Supremo estas cosas ni se tratan. Pero cuando ya es un juzgado pequeño aquí, pues que, en fin, que hay muchas más, digamos, se conoce más la gente, hay más intereses por un lado o por otro, en fin, vamos a ver. No, pero yo lo que digo es que se puede dar un caso tipo similar a Gladys Acuña, es decir, que al final no cae cárcel o nada, pero te ponen 10 años de inhabilitación, y Pedro Sanginés es un hombre que todavía, a lo mejor muchos creen que el Cabildo a lo mejor ya ha pasado su etapa, pero puede tener otro recorrido, y si te inhabilitan 10 años de cargo público o de cargo, 10 años, 5 años, no lo sé. Bueno, de todas maneras, si esto es la primera instancia, evidentemente después están otras superiores que podrán rectificar si en principio se comete algún tipo de error, entendiendo que es por error que una vez si se le sentenciaran aquí a cualquier tipo de pena, pues fuera rectificado, ¿no? Así que, bueno, ya veremos esperemos que no. Lo que ocurre. Pero lo que le comentaba al principio, el caso Sosa llega al Parlamento. En este caso ya había llegado, pero en este caso fue el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, quien tuvo que responder. Y respondió de aquella manera, según un comunicado de Dolores Corujo, la presidenta del Cabildo y parlamentaria, diciendo que quedó claro que el señor Sosa podía y debía cobrar el dinero como consejero liberado del Cabildo de Lanzarote, por esa condición que se ha inventado ahora, se ha inventado porque hasta ahora nunca se había aplicado en la administración de un cabildo de servicios especiales, ¿no? Eso nunca se había hecho, es decir, ninguna persona para ejercer de consejero se le había aplicado lo de servicio. Tampoco habrá muchos consejeros que hayan sido tránsfugas en los mandatos. Y Sosa, la verdad es que otra cosa no, pero escribiendo su nombre con letras de oro en la política insular lo está haciendo, aunque sea para dejarlo bien marcadito, para decir lo que no se puede hacer en política es lo que hizo este nombre que tienen ustedes aquí. Sí, volvemos a la época en la que Lanzarote marcaba como antecedentes, ¿no? Que a partir de ahora ya creaba precedentes, ¿no? Y que en la historia pues analizará, ¿no? Como era aquella época, la época de Dimas y demás. Sí. Pero sí es cierto que Sosa, como decía Pedro, es que Sosa también, Coalición Canaria, lo conoce perfectamente porque ha hecho lo mismo. Lo que pasa es que en esta situación hay un dinero por medio. Y si te cumples la ley, cumple la ley. ¿Eras portavoz? ¿No eras portavoz? La ley dice que tienes que ser portavoz. Pues, y es verdad que el mandato pasado Sosa fue como independiente en las filas de Nueva Canaria y por tanto, aunque se pidió que fuera nombrado tránsfuga, no se le nombró tránsfuga y pudo seguir en el grupo de gobierno. A mí no me cabe la menor duda, o sí, también es verdad que agua pasando en buen molino, que probablemente Pedro Sanginés lo hubiera cesado si hubiera sido declarado tránsfuga. No fue declarado tránsfuga, siguió en el mandato y después se llevaba también en ese mandato que fue cuando Coalición Canaria lo llevó en sus filas asociado con San Borondón. Una de las excusas que dice Dolores Corujo
para justificar, para mí lo injustificable, o no dignificar la vida pública, es que Sosa no pertenece a Coalición Canaria, sino que pertenece a San Borondón, y que su formación le pidió que abandonara el grupo de Coalición Canaria, la portavocía, etcétera, etcétera. Es que eso no está en los escritos, no está formalizado incluso. Sabes que en las listas se pone, si eres independiente, te pone entre paréntesis y se especifica. Así que este señor formalmente es un tránsfuga. No, y aún así, si no eres portavoz, porque yo creo que la ley dirá, si no eres portavoz, ya puede haber dicho San Borondón o lo que quiera, si tú no eres portavoz, en todos esos meses que has estado cobrando como tal, que era la base para poder cobrarlo, pues al final hay unos 100.000 euros mal cobrados. Sí, pero ahora es lo que tratan de montar el Partido Socialista a través del consejero de Sanidad, que ha dicho que ha cobrado perfectamente, que tenía derecho perfectamente a cobrar. Es verdad que nos aclara, no aporta ningún informe, según, en este caso, David de la O, que fue el consejero que interpeló al consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias. David de la O es parlamentario de Coalición Canaria, eso fue durante el día de hoy, en la sesión de esta mañana. Mañana a lo mejor vamos a poder tener, por lo menos lo vamos a intentar tener imágenes y audio de lo que ocurrió precisamente, pero lo que dice Coalición Canaria es que se queja, en este caso David de la O, es que el Blas Trujillo no aportó ningún tipo de documentación que apoyara las tesis que él decía, y es que decía que Función Pública había dicho que podía cobrar de la comunidad autónoma del Servicio Canario de Salud. Es verdad, don Blas, que dijo eso, pero dijo también lo contrario, es decir, que da lo mismo porque podía cogerlo por aquí o por allí, porque también dijo que podía pagarle el cabildo. En un primer informe dijo que lo podía pagar la comunidad autónoma, y en un segundo, oye, pues da lo mismo, la verdad, ¿no? Cambiaron y dijeron que lo podía pagar, que lo tenía que pagar el cabildo. Luego, ante un informe negativo de intervención del cabildo, del propio cabildo, dice, oye, pero no, nosotros no tenemos que pagar nada de esto. Y entonces, pues ahora la presidenta del cabildo ha elegido el primer informe, que es donde está la discusión, si se puede o no. Cuando uno elige informes es porque los informes son a la carta, ¿no? Es como si fuera, no hombre, o se presume. Los informes a la carta no existen. No, yo no sé si existen o no, pero lo de elegir parece que da a entender que pueden existir, ¿eh? Yo no digo que existan porque si no se puede demostrar, evidentemente no existe, ¿no? La verdad es que a mí, por lo menos, que estemos hablando, que todo un Parlamento de Canarias esté hablando de si un consejero que va por libre, porque evidentemente un tránsfuga va por libre y elige su opción, dándole igual defraudar al colectivo con el que iba y al colectivo que le votó, y que todo un Parlamento de Canarias, que mire que hay cosas en Canarias, está el volcán, estamos saliendo de una pandemia, hay una crisis económica, el consejero de Sanidad mira que viene de gestionar probablemente la peor situación de la historia de Canarias, y están hablando en esa sede que deberían dignificar de este señor, que creo que representa todo lo despreciable que tiene, que puede haber en política, que puede equipararse a, desde mi punto de vista, y no digo que lo sea, estoy hablando que el transfugismo es equiparable a la corrupción, y este señor es un tránsfuga, y que esté el Parlamento tratando esto con todos los temas importantes que deberían estar tratando en este momento, me parece que, bueno, primero deja claro el nivel de la política en Canarias y sobre todo representar quien lo está protagonizando. Bueno, de todas maneras, más que llega al Parlamento, Pedro, que eso es una iniciativa que precisamente porque hay una presunta irregularidad según Coalición Canaria, por eso tiene que llegar al Parlamento. Yo no le quito el problema es que todo un partido socialista, en este caso un partido de más de 100 años de honradez y de honestidad, pues se preste a quedar y defender a un tránsfuga. Eso es el problema. Mire, más allá de los sueldos o no sueldos que se pueda o no, porque los informes se hacen, ya se saben cómo se hacen, pero cuando el que gobierna pues siempre se arrima el asco a su sardina. Pero en cualquier caso lo que quiero decir es que lo que a mí me parece es que para la gente del PSOE, que habrá gente allí, fin, que tendrá... Habrá gente socialista de verdad. De verdad, dirá, oiga, pues mire, no están vamos a ver, esto hay que hacerlo porque esto es una forma de cerrar cualquier moción de censura en el Cabildo de Lanzarote, y nosotros vamos a apoyar aquí a Dolores Corujo. Pero hombre, hay que tener trágala para ahí tener que defender
algo que todo el mundo sabe lo que hay, porque todo el mundo lo sabe, que no es una cuestión, todo el mundo sabe que es tránsfuga, lo sabe, te hablo con cualquier consejero del PSOE o de Reco te lo dice, claro, porque uno va a ser tránsfuga, digo, pues eso es el ABC del transfugismo, lo que ha hecho el señor Sosa. No, Sosa está, también cuando estaba en el anterior grupo de gobierno, es en una posición estratégica clave, está en el centro y vale esa pieza, entonces el PSOE está buscándole, porque lo decías tú el otro día, Sosa le debe estar diciendo, yo estos 100.000 ya no los tengo, o si los tengo yo no los voy a devolver. Y entonces está el PSOE rebuscando, que se lo paguen, porque... Claro, y el PSOE también, porque yo creo que Sosa, vamos a decir, Sosa le habrá dicho al PSOE, dice, tú me metiste en esto para yo estar en esta posición clave, y ahora tú me sacas, y claro, están para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Bueno, de todas maneras, desde el PSOE sabe que esto es un tema, es como una piedra cuando usted la tiene caliente, una piedra del volcán de La Palma, se la están pasando de mano en mano. Ellos creen que con esto que ayer hicieron, el viernes pasado, de ratificar a Sosa está tranquilo, que es lo que a él le importaba, porque ha ratificado, es decir, tuvo que sacar un decreto ratificando que el señor Sosa era consejero de Sanidad en el Cabildo de Lanzarote. O sea, unas funciones que en el Cabildo son indispensables. Sanidad en el Cabildo de Lanzarote es como regalar dinero, porque desde que se desprendieron del hospital... ¿Pero qué hizo? Se hizo para darle tranquilidad a Sosa. Eso está claro. Porque pero Sosa estaba, oye, con lo que tú decías, Sosa decía, ¿no? Amenazando no, porque Sosa no amenaza, ¿no? Sino le decía, oye, mire, lo que decía Andrés, oye, que yo estoy en una posición que aquí me pueden... si esto ustedes no me echan una mano o tal, me pueden perjudicar y me van a pedir que me devuelva yo los 100.000 euros. Claro. Hombre, lo cual... Yo, de todas maneras, a mí me llama la atención que María Dolores Corujo, una política del nivel de María Dolores Corujo, que tenemos la suerte y todo, nosotros y todos aquí en Lanzarote, de tener políticas de este tipo, tenga que estar utilizando, y no es la primera vez, porque recordemos que el mandato pasado, siendo secretaria general, permitió lo de Arrecife con no solo... Dos concejales del PIB. No, ¿cómo se llama este hombre? Ya no me acuerdo, el que trabajaba antes en el muelle, y Tomás Fajardo, Isabel Mesa, dos tránsfugas incorporados al grupo de gobierno, le dio igual. En otros lugares también habían tránsfugas incorporados al Partido Socialista, le da igual. Es más, para... empozoñar más yo creo que la limpieza democrática, incorporar este tránsfuga a Tomás Fajardo en las listas del Partido Socialista sin ruborizarse de ninguna manera. Y ahora, para intentar evitar en el futuro, que yo creo que no hay ni posibilidades de que pueda pasar, aunque es que llevamos un tiempo también dándole vueltas a eso, seguimos dándole vueltas al tema de Juan Manuel Sosa, cuando lo más lógico sería, por parte de todas las formaciones, apartar a personas que se comportan de la manera de Juan Manuel Sosa. Mire, yo no voy a poner una moción de censura, pero porque con este señor yo no voy a contar. Es como si no contara. Un cero a la izquierda. Porque la verdad es que es bastante indigna la actitud de este señor, desde mi punto de vista. Bueno, pues ya veremos cómo termina este asunto, pero el PSOE ya quiere dar carpetazo, según me cuenta, tras estas declaraciones del consejero de Sanidad. Ya no van a hacer más nada y ahora si quiere el Coalición Canaria que vaya a los juzgados a donde quiera ir, porque ya el PSOE da por zanjado, según me informan hoy desde fuentes del Partido Socialista, tras el pronunciamiento de Dolores Corujo en el Cabildo de Lanzarote y hoy en el Parlamento de Canarias de Blas Trujillo. Por lo tanto, es un tema para ellos cerrado. Otra cosa es que se lo dejen cerrar algunos en la oposición. Pero ya me da que a nivel político va a tener poco recorrido, que es lo que ellos pretendían, esta situación, porque es evidente por qué Sosa se va, es la pregunta del millón, ¿por qué Sosa se va, decide irse cuando estaba en Coalición Canaria, se va al grupo de gobierno? Esa es la pregunta del millón. Cobrando lo mismo, Cobrando lo mismo, y de consejero de Sanidad, que vuelvo a insistir, es como algo abstracto, porque Sanidad en el Cabildo no es nada, no es nada. ¿Por qué se va? Porque el run run que hay dentro de la Coalición Canaria no lo quieren decir, ¿sí? Pero el run run es que Sosa se estaba oliendo que lo iban a quitar de portavoz. Y si lo quitaban de portavoz, ¿qué hubiera ocurrido? Que tenía que trabajar y tenía que volver de nuevo y eso de trabajar en este caso a la consulta. Y eso es lo que él, pues por lo visto, no quería. Bueno, pues esto es lo que hay en este caso. O sea, que es un médico vocacional, ¿no? No, hombre, ya ha trabajado muchos años, la verdad. Y también ha estado en política muchos años, no se ha cansado de ninguna de las dos cosas. Lo cortés no quita lo valiente, es decir, un médico que es muy querido por sus pacientes. No lo Yo lo conozco porque es mi médico. Pero tiene edad ya de jubilación, ¿no? Es mi médico de cabecera. Ahí estoy en la duda.
Pero los cortes no quitan la valiente. Yo como médico no lo conozco y por tanto no lo juzgo. Como político debería jubilarse ya, ni esperar a al próximo mandato. Y que Coalición Canaria o quien sea se comprometa a que no haya inestabilidad, porque la verdad es que es lamentable. Pero bueno. Bueno, pues lo dicho, ya el PSOE da carpetazo a este asunto, no hay caso Sosa y si lo hay es un caso cerrado, es lo que nos transmiten desde el Partido Socialista. El PSOE lo ha dicho, Coalición Canaria dice lo contrario, que todavía queda mucho por, en este caso, informar o por desvelar en este asunto Sosa, el hombre que se ha transfugado del grupo de Coalición Canaria al grupo de gobierno que preside la socialista Dolores Corujo. Bueno, hoy juicio por una agresión sexual, pero sí, que se había corrido ya hace 1 año, 2 años, ¿no? Creo que sí, casi 1 año. Fue en Playa Blanca, bueno... En el Faro. En el Faro de Pechiguera, ¿no? A ver, la verdad que la cosa, no lo sé, porque tampoco uno ha podido seguir exactamente el juicio, pero es que se ha quedado sin pena de cárcel. O sea, porque ha pasado... Sí, pena de cárcel, 2 años. 2 años, pero probablemente no vaya a la cárcel. No ingresa en prisión. No ingresa en prisión, pasando de 8 años, pasa a 2 con un acuerdo en el que pasa de agresión sexual simplemente a abuso sexual y parece que estaban hechos probados que había sido, el acusado llevó a la mujer en coche, la mujer quería ser llevada, parece que había bebido algo y mediante la fuerza, una penetración y ahí una serie de eximientes que la verdad que no puedo seguir perfectamente el caso, pero sí es cierto que es un delito fuerte que baja de 8 a 2 años y no entra en prisión, 2.500 euros de multa y el alejamiento de la víctima. En este caso, es agresión, pero no es violación. No es violación. Es abuso. No fue ni agresión sexual, fue abuso sexual. Sí, es un abuso sexual, por eso baja a menos de 2 años. Claro. Bueno, pues ya veremos en cualquier caso si el juez lo ha puesto. Yo creo que este tipo de cosas es porque tendrá, en fin, aquí más que el juez es que se ha llegado a un acuerdo, tengo entendido, entre las partes, ¿no? Sí. Las partes y por lo tanto... No hubo juicio, de hecho, hoy fue todo muy rápido. No hubo juicio. Acuerdo usted tal y acordó. Bueno, pues debe ser que no habría todas las pruebas suficientemente claras para el juez o para, en este caso, para la fiscalía y prefirió, en fin, pues condenarlo. Mejor pájaro en mano que claro, 100 bolas. Efectivamente, me da a mí. Bueno, la experiencia no es muy... últimamente no indica que se deba seguir esa política en la justicia. Lo digo por lo que pasó con el niño de Burgos, por ejemplo. Yo soy muy contrario y me han oído muchas veces. Con temas de este tipo hay que ser bastante exquisito. Soy muy contrario a los pactos de fiscalía, pero bueno. Que no existe, oficialmente no existen, eso se sabe, pero no, oficialmente no existe. Don Andrés, hay un jugador de la Unión Deportiva Lanzarote, yo la verdad es que ya sigo poco el fútbol, la verdad que cada vez menos, ya no veo ni casi los partidos de primera división, don Andrés, pero creo que hay un jugador de fútbol de la Unión Deportiva Lanzarote que el hombre pues se ha ido a la isla famosa, no de Lanzarote, sino a la Isla de las Tentaciones. Pues sí, la verdad que se ha ido el programa La Isla de las Tentaciones, ese reality creo que es de Telecinco, Telecinco, ¿no? Sí, porque iba a decir, no sé si es de 4 de Telecinco, ellos dicen Mediaset porque la van a cambiar. ¿Ese es el jugador, Andrés? Ese es el jugador, se llama Rubo. Y creo que es de Valladolid y él explica ahí, es que eso es nuestro plató. Sí. Él vino ahí a hablar de fútbol. Lo que pasa es que ha sido ahora noticia y la verdad que estas noticias luego cuando alguien va a la Isla de las Tentaciones que se ve muchísimo. Por eso también estas noticias a veces la gente dice, pero ustedes ponen esto y es que esto, creerá o no, interesa a la gente. Y es cierto, ahí luego hay algunas que mete goles. Y ahí estaba en el Sand Beach un día que le hicimos un reportaje y luego ya ha publicado su vídeo en una especie de TikTok, es como una especie de casting en el que, pues, ahí lo estamos viendo en lo que... Y ha sido elegido. Ya ha sido elegido, lo que pasa que... ¿Y cuándo empieza el programa? Lo que no sé ni cuándo ni cuánto tiempo le quitará a él, porque Lanzarote hay un incumplimiento de contrato o algo, porque digo este hombre estaba contratado. Hombre, eso llegará a un acuerdo, ¿no? Entiendo yo. El programa no empieza mañana. Y eso tiene una duración de... No tengo ni idea. Yo sé que es mañana porque lo vi en la noticia, pero no lo suelo seguir tampoco. No suele ver estos programas. No me han seleccionado. Que es el famoso programa donde salía el chico aquel gritando que se hizo, ¿cómo se llama esto? Cuando, viral. Sí, viral, ¿no? Que era... un chico gritando. Sí, hombre, que salía llorando que le había puesto los cuernos la novia, no sé qué, y después le perdonó en directo, ¿no? Fue Cristian o algo de eso, sí. Quiero recordar. Esto como usted sabe, esto es un teatro, ¿no? Sí, como la vida. Como la vida es un teatro, puro teatro, pues eso también, algo de eso deberá de tener. Yo la verdad es que
No he tenido la suerte de ver el programa, pero ahora que va el amigo Rubo, vamos a intentar ver a ver qué es lo que pasa. Sí, haremos un seguimiento, ¿no? Por si acaso que esas cosas lo malo es que a ver quién mete los goles ahora. A ver quién mete los goles ahora aquí en Lanzarote. Claro, se queda sin delantero. Él es delantero. Porque es el sustituto de Rosmen, ¿no? Que se retiró este año. Bueno, Andrés, hoy hubo una presentación en las Peñas del Chachi de, creo que se llama el Escuadrón de Vigilancia Aérea de Canarias de Lanzarote. Sí, las Peñas del Chachi, ya el otro día hablábamos con el comandante, explicaba la labor que tiene. Ellos controlan todo lo que se mueve por nuestros cielos y lo que pasa es que cumplen 50 años. Las imágenes están, no sé si han llegado o no, porque era muy tarde un poco la convocatoria, pero es que ayer montaron un buen espectáculo, se puede decir, entre el cuerpo de paracaidistas, todos los que estuvieron en el reducto, no sé si luego veremos la imagen. Pues, si quieres, Andrés, vamos a verlo y así vamos a ver la pieza de los informativos y así podemos hablar con más información. Con la boca abierta y mirando al cielo. Así se encontraban numerosos arrecifeños ayer por la tarde en la playa del Reducto, donde se congregaban para ver el espectáculo desplegado por la patrulla paracaidista del Ejército del Aire, que exhibía toda su destreza por el 50 aniversario de la implantación en las Peñas del Chache del Escuadrón de Vigilancia Aérea. Paracaidistas del Ejército Español aterrizaban en plena arena con los colores de la bandera española y con banderas constitucionales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Los presentes tuvieron además la oportunidad de trasladarse a escasos metros, es decir, desde el Reducto hasta el escenario del Parque Islas Canarias, donde continuaba la celebración de dicha efeméride con la celebración del concierto de la Unidad de Música del Mando Aéreo de Canarias. El repertorio fue amplio y sonaron conocidos pasodobles, como es el caso de este Suspiros de España. Bueno, pues hasta con himno y todo, don Andrés, se despidió. Yo creo que estamos aquí hablando, yo creo que ese es el pasodoble. Un pasodoble, Suspiros de España. Yo creía que era España Cañí, pero es Suspiros de España. Eso era, en la época eso suena mucho en los toros, cuando ya casi ya no se televisan, pero antes cuando uno quería ver la tele a las 5 o a las 6 de la tarde y lo estudiaba. Sí, se televisan. Los sábados y los sábados y los domingos hay tendido cero, seguro. Sí, porque bueno, lo vi el otro día. No, pero corrida de toros ya no se de televisa. Mira, dicen que lo del programa este donde va el futbolista lo graban durante un mes y gritaba Estefanía, no gritaba lo que dije yo. Perdón. Bueno, don Pedro, hay gente que te metiste en un berenjenal. Te metiste en un berenjenal, don Pedro. Bueno, se suele meter mucho. Sí. El problema no es no es meterse en los berenjenales, sino saber salir, don Pedro. Bueno, yo salgo frescamente. Como decía uno, no es el buen conferenciante el que llena salones, sino el que no los vacía, una vez que están llenos. Bueno, vamos a hablar en este caso también, Andrés, de las mantas en el aeropuerto. Al final porque ayer prometí que íbamos a ir las cámaras, fuimos, pero no encontramos ninguna, creo. El manta no, pero el compañero Guillermo encontró una bota de un tamaño que debía ser, no sé, una bota de un noruego o algo así. Una cosa espectacular, una cantidad de basura que hay en el entorno del jardín que vos si quieres lo quieres poner, es una cosa terrible. Se le dice, se denuncia, ahí AENA no hace nada, porque ya entiendo yo que esa parte no es de San Bartolomé. Los coches aparcados cada vez más, ya además, ya la gente me lo dice, yo lo dejo ahí el fin de semana y tal. Y un día va a pasar algo, lo hemos dicho y anunciado. Esperemos que no, pero sí es verdad que un día va a pasar. Y luego la sensación, ya digo, de dejadez, que es la primera y la última imagen que va a tener la gente que nos visita. Nosotros ya más o menos lo conocemos, pero la gente que nos visita, y nadie hace nada. Y AENA tiene dinero a las puertas para hacer lo que le dé la gana y no hace nada. No sé si ahí ahora se verán las imágenes, pero lo digo porque el compañero Guillermo empezó, es que por todos lados había... Eso es hoy. Mírame ese bota que hasta una botella y todo. Una botella, madre mía, yo no había visto una bota tan grande. Bueno, esto es la imagen que tenemos del turismo premium que queremos vender en Lanzarote, claro. Y nuestra principal entrada pues está en esas condiciones. Es cierto que esto es responsabilidad de AENA, única y exclusivamente, pero yo sigo insistiendo, las autoridades insulares tienen que protestar. Las autoridades insulares tienen que protestar porque durante los 3 meses que estuvo... casi un año que estuvimos cerrado el aeropuerto, prácticamente cerrado, con muy poco uso, en lugar de aprovechar ese tiempo para poner mejor que nunca el aeropuerto, lo que hicieron fue quitar
a los jardineros que tenían y dejar abandonados. Y no sería por decírselo, ¿no? Porque muchas veces se reiteró esa queja. Yo creo que fueron incluso más de un año. La pandemia duró 1 año y 3 meses, si consideramos que. Pero después que ya creo que después contrataron, cuando las críticas empezaron a contratar otra vez a alguien y más o menos mantuvo aquello, pero lo mantuvo de esta forma. Y con respecto a lo que dices de levantar las autoridades de la isla de Lanzarote, levantar la voz, aunque no tengan competencia, yo creo que sí hay cargos públicos en Lanzarote que pueden tener competencia, como el senador o la diputada deberían también senador y diputada tener hilo directo. Y después, si vemos a la presidenta del Cabildo dar como mínimo hacer alguna intervención vanagloriándose de que se iba a desarrollar el plan Dora, ir al aeropuerto, por no hablar de la César Manriquización del aeropuerto, que también se habló en su momento, el cambio de nomenclatura, etcétera, etcétera, también estarán para las duras, y las duras es que se evite esa imagen, tanto la de suciedad y abandono como la de los coches aparcados. Perdona, Jorge, porque también el Cabildo aquí, yo creo que tiene que ser contundente, porque el Cabildo también hace esfuerzo en talleres de estos de empleo, de poner a gente a limpiar todos los márgenes. Y luego, claro, no se puede meter en la casa de otro, que es AENA, que es la instalación aeroportuaria. Pero eso sí lo vemos todos, Y yo sería más exigente, no lo sé qué le puedo hacer, pero... Pero ¿qué pasa? Mira, estas cosas, si hubiera sido al revés, pues ya estaría el Partido Socialista, si hubiera estado gobernando el Partido Popular, hubiera estado criticando esta situación que digo que no es de hoy, se viene arrastrando desde hace ya muchos meses. Y el tema es que no se ha mejorado. Eso necesita un plan de choque y mejora del aspecto de los jardines y de la imagen general del aeropuerto. Ya no quiero entrar en lo que para mí siempre fue un error de aquellos tiempos, cuando nos vendieron un aeropuerto, que es el que tenemos ahora, de 30 millones de euros, 5.000 millones de las antiguas pesetas, que parecía una gran inversión, y muchos arquitectos y muchos constructores de la isla decían que era un aeropuerto de andar por casa. Y es el aeropuerto que llevamos teniendo y manteniendo desde hace más de 20 años en Lanzarote, y ahora creo que se va a hacer otra inversión. Vamos a ver si es verdad que mejoran. Ayer, por cierto, se dio también una cierta situación de caos, porque también hay un problema de aparcamiento, ¿no? Y ayer, por lo visto, había muchos vuelos que estaban llegando y había gente que iba a recibirlo, y también se le ocurrió a la policía, que muchas veces dice que a la policía municipal, que también no me estoy metiendo, pero sí estoy comentando lo que decían, pues hacer el control en el momento exacto donde estaban parando esos vuelos. Y hombre, no aparcar, pero parar un momento, eso no hay ningún problema en ningún sitio del mundo. Parar se puede, lo que no se puede es estacionar, pero parar el coche se puede, recoger e irte, porque es que el aeropuerto tiene muchas dificultades a la hora pero precisamente, si tuviéramos un aeropuerto normal, usted tendría una zona, ¿no? Ahí como está, para lo que dice usted, parar y poder recoger a la gente. Como en todos sitios. Como en todos sitios. Aquí es el único sitio donde hay una zona normal para parar el coche. Porque no hay sitio, no hay espacio. En fin, vamos a correr un estúpido velo con este asunto. Bueno, y las declaraciones de Jacobo Medina, en algún caso, ha creado cierta... En fin, el Partido Socialista no está muy contento tampoco con lo que está pasando con el Partido Popular, que últimamente, por aquello de que se acercan las elecciones, quiere marcar en algunas cosas pues cierto distanciamiento. Es verdad que son cosas que no afectan directamente al grupo de gobierno, sino, en fin... la sangre no va a llegar al río. La sangre en principio no va a llegar al río. Está sólido. Está sólido, parece que sí, y bueno, esos son escaramuzas que hacen un poco para decir, oye, que nosotros somos el PP, ustedes son el PSOE, pero hay temas que nosotros no vamos a defender o vamos a demarcarnos del grupo de gobierno, y ocurrió en el último pleno, donde creo que en 2 puntos. Uno, el tema de una moción de Coalición Canaria sobre el tema del campamento de los inmigrantes en la comisaría. Pues creo que votó a favor el PP y Coalición Canaria. Y Podemos, que ya sabe todo el mundo que es la muleta del PSOE, pues votó a... Pero es normal, porque es el grupo de gobierno a nivel nacional, y la imagen y semejanza fueron los votos aquí en Lanzarote, ¿no? Ya, por eso. Que no y lo otro fue la subida de la luz. Que no se diferencia. Y el otro, la subida de la luz, que ustedes recordarán a Podemos, Ustedes recordarán a Podemos, al señor Pablo Iglesias, cuando hablaba de las eléctricas. Sí, y acordándose que se había muerto una persona por el frío, porque no podía pagar. Y cuando eso era, y estaba, creo que era Soria, y estaba el kilovatio, creo que era 70, 80 euros menos. O menos. Era menos. Era la cantidad. 40 ahora, o por ahí. Sí. Ahora ha llegado hasta 220. Y Podemos apoya... ¿Podemos estar en el gobierno? Sí. Ahora está callado, no puede decir nada porque es que debe tener una vergüenza.
En fin, que para que vean ustedes cómo son las cosas cuando se está en la oposición y cuando se está en el gobierno. Vinieron a asaltar los cielos y algunos lo único que han asaltado son los sillones. Nosotros vamos 2 minutos a publicidad y regresamos. Bueno, pues tenemos al director gerente del hospital de Lanzarote, del Hospital General, Molina Orosa, don José Luis Aparicio. Buenas tardes, don José Luis. Buenas tardes, Jorge. Bueno, don José Luis, porque el tema del COVID ya cada vez se habla menos, la verdad que cada vez se habla menos, pero ahora de último he visto que de nuevo ha retomado cierta actualidad en los medios de comunicación. Me refiero a nivel de España, pero sobre todo no tanto por España, que es como casi una isla dentro del continente europeo, ¿no? Porque es en el resto de países donde está aumentando de manera exponencial. Sí, sí, bueno, es verdad. El Reino Unido, no sé si Alemania, Bélgica, efectivamente, tiene un repunte que aquí no ha llegado. Pero como dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pues las tuyas a remojar. Sí, sí. Por eso todavía seguimos manteniendo medidas de seguridad de acceso a los centros, al hospital, por eso el edificio EE, porque cuidado que la cosa está mucho mejor, eso afortunadamente es así, pero todavía no se ha terminado, todavía podemos tener sustitos y aventuras. Pero yo oía ayer precisamente a un especialista en temas de enfermedades infecciosas y tal, y hablaba que la situación, le preguntaba si podía volver una sexta ola, no sé cuál sería ya en España, una sexta ola. Él dice que podría volver, claro que evidentemente, pero que si volviera sería muy distinto a las que hemos sufrido hasta ahora. Sí, vamos a ver, de entrada, por ejemplo, tema de los EPIs, ya hay producción, ya no nos pasa lo que nos ocurrió al principio, que los EPIs eran un artículo muy preciado porque no había. Los EPIs se refiere al traje que usan los sanitarios para no infectarse. El tema de las PCR, el tema del COVID auto está más que rodado, funciona solo. Bien, el edificio cuando tengamos nos evitaría tener que parar. El edificio, digamos, COVID. Para ir de forma coloquial, el edificio COVID, cuando tengamos, que será muy prontito, nos evitará tener que usar la planta de cirugía, la planta con planta COVID, con lo cual podemos seguir operando y eso no afectará a la lista de espera, a la demora para la lista de espera. Hay un montón de ventajas de ahora con respecto a hace un año, porque ha pasado un año y hemos podido poco a poco mejorando estos aspectos. Y también lo decía él a nivel general, porque no en todos los sitios van a construir hospitalitos COVID. Lo dicen porque estamos vacunados casi el 80 y pico % de personas, entonces dice que eso es fundamental. No, eso, por supuesto, claro, yo no lo había comentado, pero efectivamente es lo primero. Eso es lo primero, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Pedro, ¿quieres hacer una pregunta? Bueno, yo sí, con respecto a esto último que comentabas, que ha estado de actualidad el tema del hospital, la ampliación o el hospitalito anexo, ¿sí? Para aclararlo, sí. ¿Es la ampliación del hospital o es un hospital COVID? No, es la ampliación pura y dura. Lo que pasa es que es en época de COVID, ¿no? No. Yo creo que es todo lo contrario, que se ha hecho por la cuestión COVID. Se llama edificio de enfermedades emergentes. Que enfermedades emergentes el COVID, la viruela del mono, qué sé yo, el ébola. Hay muchas enfermedades que aquí no llegan, pero que por otro lado, por suerte efectivamente, pero igual pensábamos el COVID y que eran cosas de China, y no, ¿verdad? Es un edificio para eso, es para esa función, está diseñado y preparado como edificio COVID. Todas las plantas, todas las habitaciones tienen una esclusa, por ejemplo, que son los hospitales realmente no tienen esclusas, salvo oncología, salvo infecciosos, pues todos tienen esclusas. Tiene una zona de rayos para evitar tener que trasladar pacientes. Tiene las cosas que necesitan los pacientes con enfermedades emergentes en el edificio COVID. Es verdad que afortunadamente no vamos a estar toda la vida con el COVID, ni con el COVID ni con todo lo demás, porque sería un sin vivir y es imposible. Además, todas las epidemias, todas las pandemias previas, la gripe española, la peste bubónica, todas, incluso cuando no había antibióticos ni vacunas, todas en 3, 4 años, esperemos que dure mucho menos por los medios actuales, se dieron, tarde o temprano ceden. Entonces este edificio se buscó, entre las cosas, adaptado a enfermedades sobre todo epidemiológicas. Sí, es para eso, ese es el motivo. Vale. No es ni ganar espacio que nos falta, ni es para eso, Yo creo que es una gran idea, sinceramente, yo creo que la idea es muy buena, José Luis, no sé si es tuya o de tu equipo, en fin, pero es una buena idea porque evidentemente no paraliza la gestión y la actividad regular de un hospital, ¿no? En un año de experiencia hemos pasado por varios objetivos, varias etapas. La primera etapa era que no se infectara ningún compañero, que no falleciera ningún compañero, intentar que muriera cuanto menos gente posible, era la primera etapa. Después pasamos por la etapa de que fuéramos autónomos en PCR.
Por la primera máquina que compramos, antes de empezar el problema, no dio abasto para todo, se consiguió. La siguiente etapa es esta, que no nos afecte sucesivas olas de esto o lo que sea a la lista de espera, a la demanda. Hay muchas otras enfermedades en Lanzarote, no podemos dedicarnos solo al COVID como hubo que hacer, y esa es la función. Comentaba hace un momentito que entre otras muchas características de este edificio se busca la versatilidad, porque si tenemos una pandemia cada 80 años y dura 3, ¿qué hacemos los 77 años restantes? El edificio no puede estar ahí vacío y parado. Entonces es un edificio muy versátil, en un momento dado, si hace falta usar como planta comodín, vamos a, por ejemplo, el año que viene queremos rehabilitar, queremos hacer una rehabilitación completa, integral, de toda la planta de psiquiatría. Pues los pacientes psiquiátricos, efectivamente, a un sitio tenemos que atenderlo, pues serán ahí. Hay que hacer cosas cortas y que rápidamente sean reversibles, porque si en un momento dado, está en la pandemia, tú puedes tener aquello lleno de pacientes crónicos larguísimos que no puedas reubicar rápidamente. Eso limita lo que, pero como planta comodín, como consultas de especialidades que ahora mismo tenemos huérfanas de consulta por falta de consultas físicas en consulta externa, como rastreadores, rayos, ahí va a haber una zona de rayos, pues ya podemos hacer el doble de técnicas. Cosas de ese tipo es la utilidad que le daremos en el periodo entre pandemias. Pero la utilidad no es... José Luis, perdona, ¿y no crees que esta explicación, que podría ser la que nos hiciera entender por qué tanta velocidad, sí, tanta rapidez, tanta urgencia, hubiera sido necesaria antes de que empezaran las especulaciones? Pues yo creo que, y sobre todo también, te molestaron las especulaciones, aunque yo creo que si se hubieran explicado, se hubieran entendido, ¿no? Sí, bueno, la comunicación no es el fuerte de mi empresa, ¿verdad? Las cosas como son, seamos honestos. Hemos intentado mejorarla, como bien sabe esta misma casa, por ejemplo, pero todavía nos queda mucho que mejorar. Sí, probablemente si se hubiera explicado en su momento para qué era, porque como bien sabe, eso se está levantando sobre el tema del aparcamiento. Sobre un parking, que ha levantado ampolla entre el personal y entre el público, que es un tema que arreglaremos el año 2022. Yo ahora le iba a preguntar eso, porque más que la polémica de la cuestión de la rapidez, que ahí usted no entra ni sale, el tema de, no de la rapidez, sino de la adjudicación, me refiero. Sí. Lo que sí me refiero es que se hizo, para mí, mal el hecho de que no se comunicara previamente que se iba a quitar un aparcamiento, porque la gente a lo mejor lo entendería, para hacer un hospital que era necesario, un hospitalito, en este caso COVID, que era necesario por si surgía una quinta, sexta o una sexta ola en este caso en la isla de Lanzarote, ¿no? Pero usted ha dicho lo del aparcamiento, al final se ha buscado una solución, que usted la última vez dijo que se iba a buscar una. Sí, tenemos ya comprometida a la consejería para que lo que antes era el parking de personal, que ahora ya es parking público, porque no podemos tener el único parking del hospital solo para el personal. Entonces se ha levantado la valla y entra quien quiera, quien pueda, más bien. En ese parque vamos a levantar 2 plantas más de parking, vamos a triplicar esa superficie que es muy grande. ¿Y eso está en los presupuestos del Gobierno de Canarias? Pero está metida en una partida que se llama... yo no lo he visto. Claro, eso, ahí está la dificultad. Y también entra con una forma de construcción diferente, ¿no? Creo. Bueno, en principio son edificios de aparcamiento modular, para que se pueda ampliar, se pueda, efectivamente. El procedimiento se hace normal, ya no en emergencia. No, digo la forma de construirlo. Claro, eso sí, no, es un parking y es modular también. Eso podría permitir, por ejemplo, que hace un tercio para no dejar todo el parking inhabilitado durante el tiempo que dure la obra. Y nos ahorramos todavía quitar más parking temporalmente, que eso ya sería, bueno, sería dificultar más. No digas dónde están yendo a aparcar, porque si no le fastidias a los trabajadores. Bueno, pero para terminar, José Luis, el tema del aparcamiento figura entonces en los presupuestos del Gobierno de Canarias para 2022. Mira, te cuento un poco cómo funcionan los presupuestos. Sí. Los presupuestos nosotros nos dan un dinero para nosotros gestionar nuestra cuenta, en este caso este año son 172 millones y pico, y hay otra cantidad de dinero... Es decir, ¿el Hospital General de Lanzarote o la Sanidad Pública en general? No, la Sanidad Pública de Lanzarote recibe por un lado, 163 millones por un lado. 163 millones. Y este año estos presupuestos y 8.973.000 por otro lado. Uno lo gestionamos nosotros y otro lo gestiona la consejería. La consejería. Lo que ustedes tienen en su mano, la ley de presupuestos, son las consejerías, no los nuestros. Entonces, esto se elabora de la siguiente manera. Ellos van de lo global, lo general, a lo particular. A mí, tú sabes que me gustan mucho los símiles, las metáforas. Esto es como una familia, que yo tengo 2 hijos, uno tiene un problema de obesidad y otro tiene un problema de lo contrario, de falta de peso. Entonces, este año mi objetivo es el alimento, alimentar a la familia. Mi presupuesto, 50% para comida, 25% para estudio y 25% para ocio. Yo sé a principio de año que 50, 25, pero yo no sé si en marzo comeré lentejas o comeré alubias.
Entonces, la política de la consejería es de incrementar las inversiones, de hecho, incrementa un 78% respecto al año pasado. El año pasado, para la infraestructura nos pusieron 5 millones y este año casi 9. Casi 9. Ahora, aparte de los 15 del hospitalito. Sí, aparte de los 15 hospitalitos y aparte de lo que hablé antes de nuestra bolsa para nosotros gestionarla directamente. El hospitalito ya se está desarrollando, sí, no, porque, pero que creo que es en los presupuestos de 2021, el que estamos presentes, ¿no? Porque es una partida especial que se ha sacado. Sí, es aparte, sí. Por eso pero, Luis, pero por ejemplo, yo veo aquí 2021, construcción y equipamiento del búnker de radiología de Lanzarote. ¿Ese ya cómo va? Bien, eso le queda semanas, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Esto está ya prácticamente terminado. Ahora están con los remates, están, por ejemplo, con la jardinería exterior, por ejemplo, o con la señalética, ya están con parte. Pero cuando dices esto de que están con los remates, ¿es la obra civil o la equipación y todo? La obra. Hay que equipar, ¿verdad? Sí, efectivamente. La consejería lleva ya semanas, sino lleva meses. De hecho, ahí verás, no, aquí no está, una partida que no había el año pasado, se llama fondos MMR, que son de Europa, que es eso, es el búnker y la hemodinámica. Esa es la... Pero la gente lo que le interesa es, precisamente, ayer hablaba con una persona que se tiene que hacer radiología fuera de... ¿Radiología o no sé? Sí, ¿Cuál es? ¿Radiología lo que se hace o...? Fuera se hace la hemodinámica. No, pero la prueba que se va a hacer ahí es la radiología. Es radioterapia. Radioterapia. Y me decía que es una pena que todavía en Lanzarote no se puede hacer. No se puede hacer porque no tenemos ni el búnker, ni el acelerador. ¿Y usted creía que el próximo año estaríamos en condiciones? El objetivo nuestro, el objetivo es tener operativos funcionando el primer trimestre del año que viene, tanto la hemodinámica como la radioterapia. Ese es el objetivo que nos hemos planteado. Esa es la idea. Pero la dificultad no era tener equipos especializados en eso, digo, el equipo humano. Vale. ¿Lo ha conseguido paliar? Sí, eso lo hemos conseguido arreglar con imaginación, la que me explique. Afortunadamente tenemos un hospital de referencia en Negrín, que es un buen hospital, un hospital potente, y un hospital muy generoso. Nosotros hemos hablado con ellos ya hace tiempo, eso que queremos abrir, pero que no tenemos personal que lo atienda. Tenemos unos compañeros cardiólogos que lo saben hacer, pero llevan tiempo sin hacerlo y necesitan un reciclaje. Tanto hemodinámica como radioterapia se van a abrir como unidades satélites, que se llaman, unidades satélites, que eso es una unidad de otro hospital, de un hospital que está físicamente ubicada en otro sitio, en este caso en nuestro hospital. Sí, es que se desplaza ese personal aquí para atenderlo. Para decirlo claramente, efectivamente, al principio, tanto hemodinámica como radioterapia será atendido por personal de Negrín que viene específicamente a eso de la isla. Hombre, y eso es muy importante, José Luis, porque a mí sí me han dicho mucha gente, en este caso que han sido hasta incluso críticos, que decían que era preferible ir a Las Palmas muchas veces que quedarse aquí, estar aquí en manos de gente que todavía no tiene la especialización ni la habilidad. Claro. Y porque eso no estamos hablando de cosas muy delicadas, ¿no? Pero es verdad lo que dice usted, si vienen ya unos equipos y se desplazan, claro, son ellos. Entonces sí. Son ellos. Entonces la idea es ir captando nosotros aquí profesionales e irlos formando para 1 año, 2 años, eso ya lo que se tarde en tener un equipo formado y que pueda practicar la técnica con calidad y con seguridad, es las dos premisas para desligarnos del Negrín. Pues ya funcionaremos independientemente, pero mientras eso ocurra, nosotros seremos, esta unidad aquí será será una unidad satélite del Negrín. Luego, José Luis, el otro día nosotros publicábamos, era de los pocos medios, al menos que yo sepa, que publicamos un poco las partidas que habían para inversiones insularizadas en la isla de Lanzarote del proyecto de presupuesto para 2022. Y figuraba uno que se llamaba edificio en sanidad, un edificio multifuncional, y muchos creyeron que era el del COVID, decía, no, el del COVID no tiene nada que ver. ¿Lo puede explicar qué es ese edificio y dónde va a estar? Sí, vamos a ver, la idea es que el hospital, lo que es el hospital en sí, se dedique solo a clínicas, a atender pacientes. Yo mismo ocupo una zona del hospital que podría ocuparse para unidad del dolor, para neurofisiología, un montón de cosas que caben allí. La idea es montar, ese proyecto realmente no es nuestro, es de la gerencia anterior, hay que decirlo. Sí, porque la gente cree que era de ustedes. Pero cuidado, es verdad que es la gerencia anterior, pero es verdad que es un buen proyecto y nosotros lo hemos hecho nuestro. Lo han cambiado un poco, me han dicho. Efectivamente, pero es verdad que ha habido varios cambios en el camino que nos obligan a actualizar el proyecto. Por ejemplo, el proyecto original contemplaba 3 plantas. Es decir, un edificio de 3 plantas que se va a hacer ¿en qué zona del hospital? ¿Dónde estaban los antiguos aparcamientos? No, donde están los sindicatos. Los sindicatos. Los sindicatos irían a ese edificio cuando se termine de construir. Vale. Y mientras irían pues a la inmensa barriada de barracones que tenemos alrededor. Tenía 3 plantas. La primera era gerencia, dirección, área, todo eso. La segunda iba a ser el centro de salud de Argana, porque en aquel momento, en aquella gerencia, no había suelo, o supuestamente no había suelo, pero después sí hubo, sí hay. Es verdad que nos está costando el parto de la burra, pero sí que hay. Ya hay suelo.
Efectivamente, en el pleno hace poco ya dieron un paso más adelante, ahora faltan un montón de informes, pero bueno, eso parece que ya va viento en popa. Ya, por ejemplo, el proyecto anterior ya no vale, porque para que queremos un centro de salud allí, cuando yo lo vamos a poner donde realmente corresponde. Bien. Pero, por ejemplo, del centro de salud a consultas externas, prácticamente es casi lo mismo, con 4 cambios que hagas en el plano, lo tienes. Consultas externas que ahora mismo, insisto, hay especialidades, vascular, comparten con cirugía, hay varias nuevas que comparten con otras porque no hay consultas para ellos, pues ahí pueden ir. La planta baja correspondía al salón de actos, que sigue respetándose, y una habitación enorme y muy alta que iba a ser un almacén. Pero el almacén, el propio equipo anterior lo arregló de otra manera, mucho mejor. Un almacén externo, profesionalizado, paletizable, con todas las medidas. Entonces ya también es innecesario podría solucionar el problema de otra manera. Entonces ahí lo que queremos modificar es poner ahí comunicación, docencia, formación, sindicato, atención al paciente, atención al empleado, un montón de servicios que no son clínicos para sacarlos del edificio clínico. Y en la planta baja no existía la -1 en el edificio original y queremos dedicarla a parking, que no va a ocurrir lo mismo. Vayamos, a medida que creemos edificios, contemos con el parking. Ya. Bueno, pues sin duda son inversiones importantes y estoy viendo algunas que vamos a sacar en el digital, porque son muchas inversiones que se van a acometer en el año 2022. Me imagino que de las que están en el 2021, José Luis, que era cerca de 5 millones, como usted bien decía, todavía no se habrán terminado muchas de esas inversiones que estarán todavía acometiéndose, ¿no? Bueno, desde 2021 estaba el consultorio local de Yaiza, que está terminado. El Playa Honda no se ha empezado porque no teníamos suelo, pero ya lo tenemos. Por eso digo, este año. Hay algunas que me dijeron que no estaban todavía. Argana 50.000 para el presupuesto para el proyecto que el año pasado no se hizo porque no tenemos suelo, pero este año parece que el suelo ya sí que es fiable y vamos a pedir presupuesto este año sí, de 50.000. El año pasado estaba el edificio multifuncional, pero con el fallo que tuvimos con el COVID y todo eso y con el cambio que hay que hacer en el proyecto, pues tampoco para este año. Y este año sí. El búnker sí está terminado o casi, la hemodinámica también está casi terminada, la modernización tecnológica, esto es importante porque el año pasado se apostó mucho, 500.000 y este año todavía mucho más, en concreto 2 millones creo recordar, a ver, inversión, vale, sí. Ahora por ejemplo, ahora mismo los aparatos están casi al día, casi que es el día, nos queremos renovar algo de flota tecnológica. ¿Y de ahí es donde se va a sacar eso? Claro, hay 1 millón, ahora mismo está en licitación 1.700.000 euros para renovar toda la radiología convencional de la gerencia. Hace poco renovamos todos los endoscopios de la casa, el búnker, todo eso. De hecho, era un plan de 2 años y ya a final del año que viene todo estará renovado, salvo lo más antiguo que nos va a quedar va a ser uno de los escáneres, uno de los TAC, unos escáneres que lo adquirimos en el 2018. Todavía está en su vida útil, todavía no hay que renovarlo. ¿Y lo van a renovar? No, eso es lo único que lo renovemos. Eso no. Es lo único que quedará por renovar. Y el tema de la unidad hemodinámica, ¿cuándo entraría en funcionamiento y en qué consistiría? ¿No? Por lo que lo hemos pasado, sí sabemos más o menos cómo es. Pero... Sí, la unidad hemodinámica, igual que el búnker, el objetivo es empezar, que esté operativo, que empiecen a trabajar, empiecen a atender pacientes en el primer trimestre de este año, o sea, dentro de 1, 2, 3 o 4 meses. Vale, es la idea. Y consiste en cardiopatías, problemas cardíacos, a veces es necesario hacer un estudio de las carótidas, de las coronarias, que son las arterias que llevan la sangre al corazón. Se mete por la ingle un catéter muy finito, se llega ahí. O sea, el cateterismo ya serían aquí en Lanzarote, ¿no? Vale, es un cateterismo, si quiere... Sí, como siempre se ha entendido, ¿no? Vale, sí, llegamos antes, efectivamente. Es el cateterismo famoso, sí. José Luis, el tema de las inversiones parece... Pensé que ibas a hacer una clase aquí de fisiología cardíaca. No, ni me atrevería. La tengo fresquita, pero no sé si es momento. No, digo que hay muchas inversiones y yo creo que usted se ha notado también ese aumento y esa preocupación por mejorar cada día el servicio sanitario en la isla de Lanzarote, pero hay una duda que yo creo que es razonable, yo al menos la he expuesto y coinciden también otros médicos con esa, de que quizás se está haciendo todo esto, que hay que hacerlo porque esto es de urgencia y es mejorar la calidad del servicio, pero ciertamente el lugar donde estamos está colapsado. Es decir, tenemos colapso a la hora de la circulación, de entrar, y además ya el edificio pues el central muestra ya carencia de cierta longevidad, ¿no? El edificio tiene ahora mismo 30 años, está justo en la edad media de la vida de un edificio de esta característica.
El edificio de esta característica dura entre 30, un hospital de este nivel, entre 30 y 100 años. Está ahora mismo, perdón, entre 60 y 100 años, tiene 30. El colapso es debido sobre todo a la falta de aparcamiento. La gente cuando llega empieza a aparcar, sobre todo cuando en la primera hora de la mañana, todavía el personal que está de noche no ha salido y el que llega, entonces hay el doble de demanda de parking. Se pone a dar vuelta, entonces los que vienen detrás efectivamente, el cuello de botella está en el parking. Yo confío cuando resolvamos el cuello de botella, que será el año que viene, el tema del aparcamiento mejorará mucho. El resto del día no hay colapso, hay circulación que a veces es intensa, pero no llegan como por la mañana, efectivamente las colas de coche por la autovía hacia Costa Teguise. Es verdad que yo cuando vivía en Costa Teguise a veces me tocaba estar allí, era fluido, pero la verdad es que no era lo adecuado. Yo confío que eso mejore cuando tengamos el parking resuelto definitivamente. Y se haga la mejora. Ayer el consejero de Obras Públicas decía aquí, ¿no?, que se iba a hacer al menos por parte del Cabildo, se iban a hacer 2 obras que iban a aliviar de alguna manera, pero sí decía que tenía que ser, en este caso la Consejería de Obras Públicas del Gobierno Canario, que tendría que hacer una obra de verdad para el futuro. Y por cierto, José Luis, preguntarte, ya que se está haciendo el hospitalito COVID, y yo creo que una de las consecuencias también del COVID no fueron solo las secuelas físicas, sino las psíquicas, ¿no? Está la planta de la unidad psiquiátrica, que supongo yo que también habrán tenido un aumento importante también de pacientes. Primero preguntarte si afecta que estén las obras allí, los pacientes al lado, y como son de especial sensibilidad, si afecta, y después también lo que ha pasado en Lanzarote, que hemos visto todo como el carácter y las situaciones también, vamos a decir, trágicas, que tienen un tratamiento psiquiátrico, pues han aumentado directamente. El tema de los suicidios, por ejemplo, que puede también tener vinculación. ¿Cómo se está afrontando? La sexta ola de la que hablaba Jorge, ya la sufrimos y es psiquiátrica. Esta ola es psiquiátrica. Efectivamente tenemos mucha más actividad psiquiátrica, mucha más pacientes con problemas mentales que previamente, y cada vez es a más, y a más en todos los niveles. Nosotros pusimos, por ejemplo, en psiquiatría, nuestro servicio ofreció de forma libre, secreta, a nuestros profesionales que estuvieran estresados, un teléfono para ellos atenderles. Se ha ido trabajando en el tema interno. Y el tema externo, efectivamente, por eso uno de los objetivos de obras grandes para este año es precisamente la remodelación completa, total, de la planta de psiquiatría, que se va a duplicar en espacio. Ahora mismo es una sola planta y cuando terminemos serán 2 plantas. Y sí que se nota, sí que se ha notado un aumento en la prevalencia y en la incidencia de problemas mentales con esto, el estrés, de hecho, el miedo. José Luis, alguna llamada hemos llevado nosotros, yo estas cosas, pues, en fin, cuando una persona se ve afectada por un tema de esto, un familiar, pues siempre está cabreado y tiene cierta lógica, y venían a decir que en algún caso concreto, que habían pedido, en este caso su hijo o su familiar, había pedido consulta y que no se le pudo recibir porque están saturados. No, vamos a ver, yo no sé qué habrá pasado porque no sé concreto, pero lo que ocurre a veces es que por problemas que, por ejemplo, por problemas que no son de patología mental grave, que son los que ven los psiquiatras, la gente quiere ser vista, y eso es más bien propio de psicología, un médico de familia o de primera familia. Entonces, si el compañero considera que eso no es psiquiatra, por ejemplo, si yo tengo un disgusto, estaré triste, pero no necesariamente deprimido. Entonces, si soy triste, cosas son muy complicadas, pero no deprimido, no es psiquiatría. Y que muchas veces a lo mejor crees que estás bien y no estás tan bien. Y al revés, efectivamente. Y a veces crees que estás bien y muchas veces crees que estás en una depresión, pero no, estás triste, pero una depresión es otra cosa. Pero eso habría que ir caso a caso individualmente, claro. Yo por eso no, simplemente es que me llamó y para que esa persona pues sepa que ya que te he tenido aquí, por lo menos es cierto que la prevalencia de patología psiquiátrica va más, y de hecho uno de los objetivos de la Consejería para este año, una de las cosas que quiere mimar, muchas cosas, es precisamente la psiquiatría. Y por eso nosotros, ya lo tenemos ya previsto el año pasado, pero por eso nosotros queremos este año reformar toda la psiquiatría, todo el edificio, entre las cosas, además es la única planta junto con pediatría que es original, del edificio original, las demás están todas reformadas, entonces ya le toca. De todas maneras, creo que esto no es solo aquí en Lanzarote, ha aumentado en toda España, y el tema de los suicidios, que a nivel mundial, por la pandemia mundial, que por desgracia, y sobre todo en gente muy joven, es una cosa que se está estudiando ahora mucho porque hay una preocupación importante sobre este asunto. Pues Oli, antes no terminé de hacerte la pregunta porque Pedro se me metió por medio. No, el tema es qué piensa usted de la otra teoría de que ya habría que ir pensando en crear una gran ciudad sanitaria en la isla de Lanzarote de cara a los próximos, es decir, para que empiece a funcionar dentro de 10, 15 años. Los argumentos, hay quien opina eso y hay quienes no creemos. Que todo lo contrario. Bien. Yo particularmente, y con números y con datos en la mano, porque hay opiniones y
Opiniones con datos y opiniones simplemente, ¿no? Efectivamente. Opiniones con datos es la primera, lo que acabo de comentar, el cuello de botella está en el parking, esperemos arreglar el parking, a ver qué pasa. Y si no, ya siempre habrá tiempo de... Bien. La otra es la edad del edificio, sacas la estadística en la media y ves que todavía está en su edad. ¿Por qué nos hemos quedado un poco pequeños? ¿Por qué? Porque estamos en la adolescencia. Claro. De repente hemos crecido vascular, búnker, hemodinámica, dolor, hemos aumentado la cantidad de servicio en 2-3 años, muchísimo. Y yo hago mucho este símil, es como un niño en la adolescencia que crece y la ropa queda pequeña. Pero si un padre es razonable, no cambia de niño, lo que hace es comprar ropa más grande. Y es lo que estamos ahora mismo. ¿Y podemos comprar con ropa más grande? ¿Se ha quedado el solar tan encajonado? No. Realmente nosotros tenemos un estudio de ingeniería, de nuestro servicio de ingeniería, con el plano, lo que se detallan, espacios en los que se pueden crecer, que podrían casi triplicar el volumen construido actual. Que hay ahora. Sería como construir un edificio al doble de grande y un poquito más, un triple de grande. A mí me decía una persona, que es lo que tú dices de los que opinan, porque aquí pues, esto es como el fútbol, que todo el mundo opina, ¿no? Decía que lo que había que hacer era, que salía incluso más barato, era de cara al futuro, que el Cabildo o el gobierno de Canarias, junto con el Ayuntamiento de Arrecife, en el nuevo plan general, se declarara toda la zona en el radio alrededor, que se comprara eso, se tirara y se le diera otra zona, porque la mayor parte de allí son industrias, ¿no? O ITV o tal. ¿La zona industrial? Es una zona que se podría a lo mejor adquirir, que en el plan general se pusiera como zona hospitalaria, para que, llegando a acuerdo evidentemente siempre que se llegue a acuerdo con los propietarios, ¿no? De tal manera que se pueda o expropiar o llegar a acuerdos de negociación y se gane todos esos terrenos que hay alrededor del hospital. Frente al hospital general, la parte trasera está toda diáfana, ¿no? Sí, la parte de atrás. Donde aparca la gente en un parque, hay un en solar. El parque de tierra aquel, eso ¿no? es, por ejemplo, ya Cabildo, el Ayuntamiento un poco nos ha dicho que si nos interesaría la posibilidad de ponerlo en zona sanitaria, de adquirir eso. Al lado del hospital, no nombrar exactamente quién, y nosotros ya hemos preguntado. ¿Dónde compraron el terreno? No. Queríamos comprar un solar, pasa que nos pusieron un precio que era altísimo. No se podía, era desorbitado. Sí, efectivamente. De todas formas, igual que Diego, ahora mismo el hospital tiene 30 años, hospital joven, pero dentro de 30 tendrá 60. Ya. Y entonces cuando tenga 60 sí que habrá que pensar en y antes de tener 60 habrá que ir pensando antes de tener 60, no hay que esperar que tengan el problema, habrá que ir pensando dónde reubicarlo. Nosotros hace unos meses, no sé si 4 o 5 meses, cuando yo no sé nada de planeamiento urbanístico de las ciudades, yo no soy alcalde ni nada de eso. Cuando vimos que Arrecife estaba preparando su plan urbanístico, como se llame, le enviamos una carta, un escrito oficial, recordándole que por favor que no pasara como con Argana, que ya fueran reservando algo de suelo para de aquí a 15, 20, 30 años, lo que dure, lo que haga falta, podamos tener suelo para montar un nuevo hospital. Que puede ser lo que yo esa idea no lo sabía, la de comprar alrededor, nosotros lo hemos hecho, pero sin esa idea. No, eso me lo decía uno que opinaba de que se debería de pensar el tema de que el Ayuntamiento de Arrecife con el Cabildo y el Gobierno de Canarias a lo mejor se ponían de acuerdo y en el plan nuevo se contemplara esa zona. Creo que de hecho, y no me quiero equivocar, en el plan famoso que se cayó de Isabel Deni, figuraba toda esa zona, no digo sanitaria, pero que sí desapareciera, toda esa zona industrial. Era una opción. Con acuerdos con los propietarios para desplazarlo a otro lugar. Pero había gente que no estaban de acuerdo en aquel momento y tal, y por eso nunca se hizo. Pero si usted imagina que toda esa manzana que está enfrente desaparece, vamos, ahí sí que tenemos ya zona sanitaria. El jardín, esos grandes, como el bajo solar que ocupa el Luque, Tenerife, más o menos viene a ser como ese, más o menos. Una curiosidad, el hospital insular, ¿cómo está? Porque sí es verdad que se está quedando bastante viejito, supongo yo que también tendrán igual que Molina Grosa. Igual que Jorge, Jorge no está tan viejo. Última pregunta, porque ya no tenemos que ir. Rápidamente, igual que Molina Grosa, todavía le queda vida, el insular ya ha cumplido ya lo que tenía que cumplir. Bien. Yo creo que ha cumplido más de la cuenta, pero bueno. Yo por lo menos ya sé que... plan? Sí, ahora mismo lo que estamos terminando... Ahí nací yo, creo. Sí, yo no, porque yo tengo 62 años, no. Mira, ahora mismo lo que estamos, ya está bastante avanzado, dentro de poco espero que acaben ya, es lo que se llama el plan director. Cuando tú cometes una obra tan importante, tienes que ver, pues lo que acabamos de hablar, de aquí a 30 años, ¿qué vamos a necesitar? De aquí... un poco para planificar, ver la curva demográfica, ver en nuestro caso la curva del turismo, cuántos vamos a recibir, cuántos no, para poder no hacer un hospital para hoy,
sino para hoy, mañana, pasado, de aquí a 30 o 60 años. Ahora mismo eso lo hace una empresa especialista, nosotros no somos tan listos como para hacer eso. Y ahora mismo lo que se reúne con nosotros, se reúne con los equipos de urgencia, con el equipo de geriatras, porque ahí queremos poner urgencias a Valterra, y está terminando el plan director. El siguiente paso, que de aquí dinero para ello, es encargar el proyecto. Una vez que sabemos qué queremos, tantas habitaciones, tantos servicios, tantas cosas, ¿Pero qué hacer? ¿Un hospital geriátrico? Nuevo, un nuevo hospital geriátrico, pero nuevo. Sí, sería eso y más cosas. Que eso es enorme y ahí cabe un hospital geriátrico como el actual, o mejor, la idea es mejorarlo, es la idea. Y ahí queríamos poner Valterra, urgencias Valterra, porque Urgencia Valterra ahora mismo ocupa Centro de Salud de Valterra, y Centro de Salud de Valterra ya está bastante saturado. Queremos sacarlo de ahí. División de área, porque División de área actualmente ocupa Centro de Salud de Valterra. El Centro de Salud de Valterra ya está bastante saturado. División de área, laboratorios de salud pública también cabe. Básicamente eso, la salud pública, laboratorio y no hospital. Pero para eso hay presupuesto. Sí, ya hay presupuesto. Sí, hay presupuesto para hacer el proyecto. Para parte nos toca este año el proyecto. Ahora el proyecto y ya para el próximo empezaría la inversión. Empezaríamos, efectivamente. Además sería, para el 23. Eso espero, sí, eso espero. Bueno, José Luis, y esos rumores que hay por ahí que dice que usted está trabajando mucho. ¿En dónde? No, hay dos rumores. Yo no he escuchado nada. Uno que dice yo por que Dolores Corujo se lo quiere llevar como el señorilla, como segundo de su lista para las próximas elecciones del Cabildo. Ese es uno. ¿Eso es verdad o mentira? Un rumor. Un rumor. Un rumor, eso es un rumor. Bueno. No hay nada. Y el otro segundo, que será más rumor todavía, es que usted, pues no es que esté cansado, pero ya, en fin, que ha trabajado y es un trabajo difícil estar en la dirección, en este caso la gerencia del hospital, y que a veces encuentra que no todo el mundo pues entiende los problemas que tiene el día a día de un hospital, en este caso la propia sanidad pública. Es un problema común a todos los directivos y a todos los jefes. Que se quedan. La soledad del poder, que se llama. Eso sí, y eso es donde van los tiros, que si me voy a dimitir, no. Porque he oído eso, yo tampoco quería llegar a tanto. Muchas veces no me falta ganas, pero sentido de responsabilidad eso en algunos sectores de médicos se ha dicho de que usted estaba pensándoselo, pero bueno. Sí, bueno, muchas veces lo he pensado, la verdad es que sí, muchas veces. Pero yo lo he pensado, pero no, menos mal que solo lo piensa. Bueno, yo creo que en este caso es bueno que usted siga ahí, en este caso también hay que decir que usted en el tema del COVID, y eso le tengo que decir que porque usted es del Partido Socialista, es militante, y en este caso aquí hemos criticado que muchas veces lo que usted defiende, que es, y ha defendido siempre, que es la transparencia, no solo lo dice de boquilla, sino que lo demuestra. Y estas cosas son de las cosas que yo echo de menos, y usted yo sé que, porque hemos hablado internamente muchas veces, pues se ha enfadado cuando cosas que tiene que ver con su hospital y usted quiere dar los datos y no se les deja dar, porque cree que puede crear muchas veces una opinión contraria cuando es una cosa buena, ¿me entiende? Para el hospital y para el servicio público de la sanidad en Lanzarote. Pero bueno, en cualquier caso, en todas las partes siempre pues en ABA y en este caso también en el hospital y en la sanidad pública. Pero insisto, digo porque me gustaría tanto y yo no soy de los que creo que tienen que estar todos los políticos todo el día dando cuenta de lo que hacen o no hacen, pero sí es verdad que a veces habría que tener mayor transparencia en los asuntos públicos. Entonces, lo dicho, un abrazo, muchas gracias y a ver si todos estos proyectos que tengo aquí, esta lista de proyectos, pues para 2022 se terminan de acometer. ¿Las elecciones son qué día son? Las elecciones son 23, ¿no? El 23, bueno, en mayo del 23. Entonces sí, así sí, se acomete, esta fecha dentro de un año, no. Vamos a casi todo para la primera pregunta, para ir el número 2. A ver si dentro de un año, hasta esta fecha, puedo presumir de todo eso, de todo ¿no? eso, sí. Todo eso, venga. Pedro, muchas gracias. Hasta el jueves. Bueno, nosotros nos hemos pasado, incluso hemos estado más de media hora con el director gerente del Hospital General de Lanzarote, Molino Rosa. Buenas tardes y mañana en Una Amenaza a la misma hora aquí. Buenas tardes.